¿Todavía no estás aplicando esta técnica de revelación en tus pasteles? Pues es la tendencia de este año. Aprende a hacerla súper fácil. Es ideal para revelar mensajes secretos y dedicatorias. Hoy te enseño cómo hacerla y con esta técnica te revelo si mi bebé es niño o niña. Esta técnica es súper fácil, se puede hacer con cualquier tamaño de pastel. Yo empiezo cortando mi bizcocho en capas. Por supuesto también se puede hacer de cualquier sabor, específicamente si quieres esta receta de este bizcocho te la voy a dejar por aquí, hazle clic ahí o también te la dejo abajo en la descripción del video. Y ya que tengo el bizcocho así cortado en capas, ahora lo voy a rellenar. Para el relleno usa la crema que más te guste, esta vez estoy usando una crema de mantequilla a base de merengue suizo y también le voy a agregar un poquito de cajeta. Lo voy a cubrir completamente, le voy a dar una primer capa con la crema de mantequilla. Yo estoy usando una crema de mantequilla a base de merengue suizo y es más fácil usar una base giratoria. La receta de esta crema también está en el canal, igual te la pongo aquí en la tarjeta y te la dejo también en la descripción. Y para perfeccionar las orillas, alisas un poquito con una raspa como esta y vas girando de esta forma. Y con una espátula angular alisas un poquito los bordes. Yo ya terminé de alisar ahorita le voy a dar la siguiente capa, vamos a terminar el diseño. De hecho te voy a mostrar 3 propuestas distintas de este tipo de pastelitos. Algo que me gusta mucho de estos pastelitos es que te sirven no nada más para revelar el género, que sí, o sea, está súper buena la idea, sino que también te sirven para dar alguna sorpresa, para hacer alguna dedicatoria o para poner algún mensaje secreto. Entonces eso está muy bueno, pero la ventaja principal que yo les veo, por ejemplo, si lo vas a usar para revelación de sexo, se usa generalmente que tengas el bizcocho pintado o azul o rosa. Y en este caso puedes tener tus pasteles ya listos y simplemente personalizar al momento el mensaje. O sea, puede ser que tú ya los tengas adelantados y llega alguien y te pide un pastel para su chica o te pide un pastel para alguna amiga. Se me ocurre que estos pasteles también están buenísimos, así como para revelar la edad que tienes. Creo que hasta sería como algo gracioso. Puedes poner una broma. Entonces, escríbeme en los comentarios qué tipo de mensaje se te ocurre que podrías usar para este tipo de pastelitos. Pero esa es como la principal ventaja que veo. O sea, que como es algo que puedes tener ya impreso o que puedes hacer directamente en el momento de escribirlo, pues creo que es como una de las mejores ventajas porque así los puedes ofrecer a tus clientes, pero tú ya tener el producto adelantado, entonces eso te va a dar muchísima ventaja. Voy a seguir con los otros pastelitos y lo llevo a refrigerar nada más unos 5 minutos para hacer el diseño. Ya traje del refrigerador y antes de ponerle el mensaje le vamos a dar la siguiente capa de color que es de la que va a quedar ya tu pastelito. Aquí quiero que ya quede listo la parte de los laterales y es en donde más me voy a enfocar, pero la parte de arriba no debe de llevar mucho betún, de hecho se va a ver así muy transparente, o sea, se va a ver la crema de mantequilla que está abajo y eso está bien porque ahorita lo vamos a perfeccionar. En este punto tú ya tienes que tener el mensaje que vas a usar. Yo lo que te recomiendo es que hagas pruebas de diferentes tamaños, con diferentes tipografías, con el mensaje que vas a poner. Yo hice así diferentes frases que fui poniendo en distintos tamaños y al final me quedé con estos de acá. Estos pastelitos yo los vi en Instagram, la verdad es que los vi y me gustaron mucho y algunos de ustedes también me lo mandaron, que querían que hiciera un tutorial y entonces lo que yo vi es que ponen primero un trocito de fondant, yo ya lo dejé secando y tiene que estar del tamaño de tu pastelito y también del tamaño de la frase que vas a poner encima. El fondant lo ponemos para que no se estropee el mensaje, o sea, para que el papel no esté en contacto directo con la crema de mantequilla o la crema que estés usando. Y seguramente me vas a preguntar
Y en caso de que no tenga fondant, entonces en ese caso yo te sugiero que pongas un acetato debajo del mensaje y otro acetato por encima, que es el que va a sobresalir. Igual me van a preguntar, ¿y esto se puede hacer con un pastel de 3 leches o un pastel que está muy húmedo? Y ahí aplicaría exactamente lo mismo, o sea, de poner un acetato previo. Y este tiene que sobresalir, o sea, ya que vamos a aplicar el acetato, tiene que sobresalir un poco para dejar que quede por fuera. Y el acetato tenemos que dejar que quede un trocito por fuera para que se pueda jalar. Ahora sí, aplicamos más crema en esta zona para seguir con la decoración y vamos a cubrirlo ya todo. Ve aplicándolo con cuidado y yo lo que hago es tratar de poner mucha cantidad en esta parte de arriba para que no se vaya a estropear y ahora sí ya vamos a intentar perfeccionarlo. Voy a volver a alisar esta parte y voy a empezar desde el acetato y así voy a ir recorriendo con cuidado. La decoración es a tu gusto, puedes destacar o no la parte en donde va a ir el mensaje. En esta ocasión yo sí lo voy a hacer y lo voy a hacer con unas mini florecitas. En este punto tampoco es tan importante que las flores sean comestibles porque se le va a retirar esta parte. En este ya solo le voy a poner unas cuantas perlitas y ya lo tenemos listo. Me encanta esta idea y la decoración, así es como quedó y ahora vamos con el siguiente diseño. Este pastelito yo lo voy a usar para la revelación de sexo de mi bebé y lo que voy a hacer aquí es lo que te sugerí hace un momento. Voy a poner primero un trocito de acetato, después voy a poner el mensajito donde viene el género del bebé y enseguida pongo el siguiente trocito de acetato. Y ahora sí con cuidado voy cubriendo la parte de arriba. Puedes tomar así un poquito el acetato para que no se te mueva mucho. Yo ya terminé de alisarlo y aquí obviamente la decoración es como tú quieras. Yo le voy a escribir aquí una frase, le voy a poner soy, le puedes poner yo soy, pero que quede justo arriba del acetato para que al abrirlo, bueno, pues ya se vea que es el género. Y esto es opcional, pero yo voy a pintar las letras con un poquito de matizador dorado. Con la boquilla 4B voy a hacer un borde en la parte de arriba y también lo voy a hacer en la parte de abajo. Y aquí yo solamente le voy a poner ya algunos sprinkles y unas decoraciones en fondant. Y también le voy a poner esta otra nubecita que yo hice con fondant. A mí me encantó esta decoración. Quería ponerle unos tonos como más cafecitos, pero esta combinación me gustó muchísimo. Me gusta mucho que es un pastel sencillo, pero quedó muy bonito. Y este de verdad es el sexo de mi bebé. Ahorita más adelante se los voy a mostrar. De verdad, muchas gracias por todos los comentarios que nos han dejado tan cariñosos. Y escribe en los comentarios en este momento, pausa el video y escribe si crees que es niño o niña. Y al final me dices si le atinaste, lo voy a revelar más adelante. Pero antes de hacerlo lo voy a llevar un momento a refrigerar. Aquí tengo ya el otro pastelito, este lo voy a decorar con estas cremas de chocolate que ya vienen listas y voy a usar el método de ponerle fondant en la parte de abajo. La verdad, estos pastelitos, o sea, creo que es muy buena idea así también como para dar este tipo de mensajes, no sé, se me hace súper bonito. Y pues no lo supe antes si no lo hubiera hecho así. Y ahora voy a poner el acetato.
Esta decoración la dejé como un pastel Matilda, aunque el sabor no es Matilda, pero también tenemos esa receta aquí en el canal. Te voy a poner ese video por aquí también abajo en la descripción. Y aquí, para que no se vea tan sospechoso, puedes disimularle con una frase que nada que ver, yo nada más le voy a poner hola. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, es gratis, y si activas las notificaciones te vas a enterar primero cada vez que publicamos un video con alguna decoración o alguna receta deliciosa. Y voy a decorar las letras con un poquito de matizador dorado. Yo uso este de Emma Baker, ya nada más le agregas el activador de color y listo. Lo aplico así de esta forma y también le pongo algunos sprinkles dorados. Y así es como queda súper lindo. Este está muy sencillo, pero la verdad me gustó mucho. Ya nada más lo pones en una base bonita, en un plato, o si lo vas a poner en una cajita de estas de Lunchbox Cake. Me encantó a mí esta técnica para revelar mensajes, para hacer dedicatorias, para dar sorpresas. Y creo que lo mejor de todo es lo que te decía hace un momento. O sea, si vas a revelar un sexo o algo, o sea, es más fácil con esta técnica que ya tengas listo tu pastel y todo, entonces ya nada más lo personalizas al momento, ya puedes tener todo adelantado, tu crema, tu bizcocho y todo, está así listo para vender. A mí me gustó mucho. En este, por ejemplo, le puedes poner así alguna frase de jale aquí o ábrase de este lado, no sé, algo así. Me gusta la idea de las letras en el centro, pero también me gustó muchísimo esta idea como de marcar justo donde tienen que desprender el mensaje, y en este pues ni se sospecha. La verdad es que me encanta, escríbeme en los comentarios qué te pareció. Y ahora sí, te voy a mostrar cómo luce cuando ya lo despegas. Y aparte de que es una técnica muy bonita, creo que es muy bonito darle a alguien un mensaje así. Lo estoy acomodando porque de hecho vi que no se maltrató ni nada. Y no sé, se me hace como algo muy lindo. Este me encantó. Les voy a mostrar lo que dice aquí. Ay, me gustó mucho la idea. Aquí la importancia de que la crema sea un poquito más sólida o dejar suficiente espacio así que te quede bien cuadradito, pero la verdad es que me encantó. Me hubiera gustado mucho revelarle de esta forma a mi chico que está embarazada, pero pues no conocía todavía la técnica, pero tú ya la conoces. Y ahora sí, se viene lo bueno. Para los que no saben, pues estoy embarazada. Ya se los había contado y muchas gracias por todos sus mensajes de amor. Y ahora sí voy a revelar el sexo de mi bebé. Ay, qué bonito. Pues sí, estamos esperando un niño. Escríbeme en los comentarios si atinaste o si ya sospechabas. No se vale hacer trampa, ¿eh? Tú tuviste que dejar tu comentario previo. Y bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos. Me gustó mucho la técnica, creo que va a ser como el boom de esta temporada, o sea, va a ser así como una técnica muy utilizada. Con esta técnica no nada más te cierras a hacer un pastel que va a revelar el género, sino puedes usarla con diferentes frases. Estaría perfecta ahora para San Valentín, para usarla, no sé, quieres ser mi novia, te amo, bueno, frases van a sobrar. Entonces creo que es una técnica que se va a convertir como en el boom de este año, estoy segura, y está muy fácil, te la recomiendo muchísimo, y la verdad es que el resultado a mí me gustó mucho. Y además de que la técnica está muy fácil, me gusta que es aplicable a diferentes recetas. Por ejemplo, lo que te mencionaba hace rato, si lo quieres hacer sobre algún pastel de 3 leches, obviamente solamente cuidando que el pastel de la parte de arriba no esté tan mojado y usando esta técnica del acetato. Si te fijas, en ninguno de los dos se humedeció, o sea, está bien ya sea que quieras usar el trocito de fondant o que quieras usar el acetato debajo. Me gusta mucho también como que se presta mucho para hacer bromas, tal vez para revelar lo que te decía así de la edad en algún cumpleaños, o alguna frase para hacer bromas entre amigas o entre novios, no sé, a mí me gustó mucho. Comentan aquí abajo si te gustó, si quisieras que hiciéramos alguna versión de esta de San Valentín, también escríbeme en los comentarios.
Yo no sé cómo se llama esta técnica, sé que no es pastel de revelación, pero escríbeme en los comentarios si tú conoces el nombre, no sé si es pastel con mensaje, pastel de revelación de mensaje, pastel sorpresa, no sé, la verdad no la conozco, yo nada más lo vi, se me hizo algo muy bueno para compartir. Escríbeme en los comentarios si tú conoces el nombre de esta técnica. Además, cuando me encontré algunos pastelitos de estos eran como árabes, por eso es más difícil que lo sepa, pero si tú lo conoces, escríbeme en los comentarios. Y muchas gracias de verdad a todos por su paciencia. En diciembre paramos un poquito, no hemos trabajado con el mismo ritmo que traíamos antes, pero gracias por su paciencia, gracias por todos los mensajes tan bonitos que nos han dejado. Gracias a todos los que nos envían sus fotos, porque de verdad he recibido muchísimas fotos, pero no había hecho contenido para compartírselas. Aquí les pongo algunas, me encanta compartirlas con ustedes. Vi que hicieron muchas recetas de Navidad del año pasado, recetas de Navidad de este año, hicieron las roscas, hicieron pan de muerto, o sea, hicieron muchísimas recetas, de verdad, gracias por enviárnoslas. Si tú quieres enviarme tu foto, envíamela a través de mis redes sociales, siempre te las dejo aquí, me encuentras como Nivel Delicia, así tal cual, sin puntos ni guión bajo, aquí están, estoy como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena. Y gracias también a todos los miembros del canal, gracias por permanecer, gracias a todos los miembros nuevos que se unieron, siempre les ponemos sus nombres por aquí en agradecimiento. Espero que tengan un excelente inicio de año y este año también va a estar lleno de recetas, de técnicas, de mucha repostería y espero que les guste mucho. Si te gustó esta idea y esta receta, no olvides suscribirte, darle like, compartirla. Y si ya estás buscando ideas para San Valentín, para tu emprendimiento o para el 14 de febrero, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.